Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Marcos y le doy nuevamente la bienvenida al programa de Sembrando Futuro de Naturgy. En el primer módulo hablamos sobre todos los beneficios que genera tener una huerta en nuestro hogar y también sobre todos los materiales que necesitamos para crearla. En este segundo módulo vamos a hablar de cómo crear el mejor suelo para nuestras plantas y también todos los beneficios que genera para el ambiente realizar esta acción con nuestros residuos. Comencemos hablando un poco sobre qué sucede en nuestras casas todos los días. En Argentina, un ciudadano promedio genera 1.3 kilogramos de residuos por día. Estos residuos, compuestos por diferentes elementos, son desechados y transportados para su disposición final a un relleno sanitario o, peor aún, a un basural a cielo abierto. Esto quiere decir que un ciudadano por año genera un equivalente en volumen a 7 lavarropas. Imaginémonos si tenemos que guardar ese volumen en nuestras casas cada año. Solo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se genera un equivalente en volumen a un estadio de fútbol cada 8 días. Sí, cada 8 días. Esto pareciera ser un problema enorme, pero existen soluciones muy sencillas para poder mitigarlo. Del 100% de nuestros residuos, el 50% son reciclables. Esto quiere decir que materiales como el papel, el cartón, los metales, el vidrio, el plástico y entre otros materiales pueden ser reinsertados nuevamente al ciclo productivo de la industria para ser utilizados como un recurso. Luego, el otro 50% de nuestros residuos son generalmente de características orgánicas. Esto quiere decir restos de comida de origen vegetal y animal. Gran parte de estos residuos orgánicos pueden ser aprovechados de una u otra manera y a diferencia de los residuos reciclables, estos mismos pueden ser procesados directamente en nuestros hogares, generando un producto de gran utilidad de forma orgánica y totalmente gratis. Este aprovechamiento de la fracción orgánica se llama compostaje y si logramos reciclar y compostar nuestros residuos, les podemos dar una segunda vía a aproximadamente el 90% del total de los residuos que generamos cada día. El compostaje es un proceso de transformación de la materia orgánica, donde materia compleja como son los restos de frutas y verduras es transformada a materia más simple y con esto se logra mayor biodisponibilidad de los nutrientes y minerales presentes en ellos. Este proceso de transformación es totalmente natural y si observamos con atención es la forma en que la naturaleza procesa sus desechos gracias a la ayuda de macro y microorganismos presentes en el suelo. Por ejemplo, si una manzana cae de un árbol, la misma se va degradando y dejando sus nutrientes en el suelo. Cuando llueve, estos nutrientes llegan a las raíces del árbol, lo fertilizan y le permiten hacer una nueva manzana. Así funciona el ciclo natural y a través del compostaje estamos imitando este proceso, pero en nuestras casas. Para realizar este proceso en casa, podemos comenzar recolectando los residuos orgánicos que generamos cada día. Es importante recolectar aquellos que sean únicamente de origen vegetal. Esto quiere decir restos de frutas y verduras, carozos, semillas, yerba o borra de café. Debemos evitar aquellos residuos de origen animal, como son los huesos, las grasas, los lácteos y también los aceites vegetales. Este tipo de residuos puede generar grandes desequilibrios, generando olores y malestares en nuestro compost. Lo único que podemos agregar de proteína animal son las cáscaras de huevo. Los cítricos como las naranjas y los limones y otros como el ajo y la cebolla también deben evitarse debido a sus grandes cantidades de humedad y acidez. Estos residuos son compostables, pero simplemente recomendamos no agregarlos al compost porque se necesitan otras condiciones más específicas para poder descomponerlos fácilmente. Para hacer compost no solamente debemos contar con residuos orgánicos, también vamos a necesitar tierra y materia seca. La materia seca puede estar compuesta por papel o cartón sin tinta, maple de huevos u hojas secas de la calle. Estos mismos van a cumplir la función de controlar el exceso de humedad y también la aparición de algunos insectos que pueden generarnos molestias. Por último, debemos conseguir un recipiente para poder agregar todos estos elementos. El mismo tiene que tener una capacidad aproximadamente de 15 o 20 litros como mínimo y también tiene que tener perforaciones en la parte inferior como si fuera una maceta para poder filtrar todos los líquidos remanentes del proceso de compostaje.
También podemos sumar una tapa a este recipiente para poder evitar la aparición de algunos insectos que pueden generar molestias y también proteger del agua de lluvia. ¿Cómo comenzamos a hacerlo? Muy simple. Primero debemos iniciar con una mezcla de capas de tierra y materia seca en la base del recipiente. La misma puede tener un grosor de aproximadamente 2 o 3 centímetros. Luego tenemos que agregar los residuos orgánicos que juntamos previamente en nuestra cocina, para lo cual recomendamos recolectar estos residuos orgánicos en un recipiente de 4 o 5 litros aproximadamente. Inmediatamente después de agregar los residuos orgánicos, tapamos con una mezcla de tierra y materia seca, idéntica a las que utilizamos en la base del recipiente. Las mismas van a cumplir la función de actuar como una barrera física impidiendo que aparezcan algunos insectos y también como un filtro de olor. Luego tapamos la compostera y listo. Y luego hay que repetir este proceso una y otra vez hasta que se llene el recipiente. Es importante que siempre finalicemos con una capa de tierra y materia seca, tapando completamente los residuos orgánicos. Las condiciones de humedad del compost deben ser similares a las de una maceta que fue recientemente regada. ¿Qué quiere decir esto? Que si tomamos un puño de compost tiene que estar lo suficientemente húmeda como para formar una pequeña bola de tierra, pero a la vez no tan húmeda como para que gotee. Para regular el exceso de humedad debemos asegurarnos de agregar la cantidad de materia seca suficiente como para poder absorberla. De lo contrario, si contamos con falta de agua, solamente tenemos que asegurarnos de que la compostera no se encuentre o expuesta al sol o destapada. El compost no se crea por sí solo. En el mismo intervienen una amplia variedad de microorganismos como son las bacterias y los hongos y también macroorganismos como son las lombrices y los insectos que se encargan de transformar toda esta materia de múltiples maneras. Por eso mismo se entiende el compost como un gran organismo vivo que controlar sus condiciones es fundamental para que toda esta vida se mantenga saludable y constante en el tiempo. Gran parte del proceso de descomposición es realizado por los hongos y las bacterias. Estos seres invisibles a nuestros ojos que se encuentran presentes desde el minuto 1 que generamos los residuos orgánicos. Particularmente, los hongos se encargan de degradar aquella materia orgánica de características más duras, con mayor contenido de lignina, como son las ramas, los carozos y las cáscaras. Por otro lado, las bacterias se encargan de descomponer aquella materia orgánica más blanda, de la que se descompone más fácilmente. Pero el tipo de bacteria que va a intervenir depende de un elemento fundamental, que es el oxígeno. En presencia de oxígeno van a intervenir las bacterias aeróbicas y en ausencia de oxígeno las anaeróbicas. Las bacterias aeróbicas se caracterizan por generar descomposiciones más completas y veloces, liberando gases inoloros como es el dióxido de carbono. Las bacterias anaeróbicas se caracterizan por realizar descomposiciones más incompletas y más lentamente, liberando gases olorosos como son los sulfuros y el metano. Ambas descomposiciones son válidas, pero recomendamos que predomine la descomposición aeróbica, que es la que se realiza más rápidamente y sin olores, pudiendo soportar el caudal de residuos que generamos día a día en nuestro hogar. Por último, existen los macroorganismos, es decir, insectos como las lombrices, los bichos bolitas, los ácaros, las tijeretas, que también se alimentan de la materia orgánica. Los mismos también ayudan a generar túneles dentro de la mezcla del compost, permitiendo el ingreso de oxígeno y favoreciendo a la actividad microbiana aeróbica. La materia más leñosa como los carozos, las cáscaras duras, las ramas y la materia seca es posible que mantengan sus características originales por mucho más tiempo y si lo encontramos presente en el compost no va a ser un impedimento para que podamos utilizarlo. Y como si fuera poco, no solamente se produce un abono sólido del proceso de compostaje, también se produce uno líquido y se llama lixiviado. El lixiviado es el líquido remanente del proceso de compostaje y el mismo filtra por la parte inferior y los huecos de la compostera. El lixiviado puede utilizarse como un fertilizante líquido, ya que cuenta con gran cantidad de nutrientes en concentraciones muy altas provenientes de los residuos orgánicos. El lixiviado es tan concentrado que hay que procurar diluirlo antes de utilizarlo en una planta. Generalmente se realizan diluciones de una parte de lixiviado por 10 partes de agua para asegurar de que no sobrefertilicen a las plantas. Este producto secundario es muy útil y también es un indicador de nuestro proceso de compostaje.
Y hay que prestar mucha atención de los volúmenes que se generan, porque si por ejemplo estamos generando más de medio litro de lixiviado semanalmente, nos está indicando que nuestra compostera tiene exceso de humedad, un desequilibrio, y este mismo puede ser contrarrestado con el agregado de más materia seca a la mezcla. Anteriormente se habló de realizar el compost en un recipiente perforado en la parte inferior como si fuera una maceta, pero en lo absoluto es la única forma de poder realizar este proceso. Uno de los mejores lugares para comenzar a hacerlo es directamente en el suelo, donde todos los micro y macroorganismos ya se encuentran presentes en el mismo y también las condiciones de humedad son más fácilmente reguladas. También se puede optar por otras metodologías como son composteras domiciliarias o comunitarias adaptadas al caudal de residuos que se genera diariamente en el lugar. Con todo lo aprendido en este módulo, podemos concluir de que el compostaje es una excelente práctica para aprovechar gran parte de los residuos que generamos en el día a día y también contrarrestar todos los impactos socioambientales asociados a ellos. Y como si fuera poco, también podemos generar un producto súper útil para nuestras vidas de forma fácil, rápida y económica. No se pierdan los recursos didácticos para estudiantes que van a encontrar en esta página en formato de PDF. Los esperamos en el módulo 3. Muchas gracias.